Hola Marcela, ¿cómo te va? Buenas Hola, ¿cómo tardes. estamos? Muy ¿Cómo, bien, muy bien. cómo- Comenzamos con el concepto de subsanación y quiero decir algo. Uno puede dar muchas clases, realmente, dar muchas clases, tener mucha experiencia, pero nunca se salva de un error u omisión. Entonces, este tema siempre fue muy querido para mí, por eso de que nadie es perfecto, ni los que damos clases, eh, ni los miembros de la Academia del Notariado, ni los miembros de asesorías, simplemente nos dedicamos un poco más que el resto a estas cosas, y bueno, en función de ello es que elegí este tema, me gusta mucho. Y bueno, eh, ¿qué es en primer lugar, qué es una subsanación? ¿O qué pretendemos al decir queremos subsanar? La subsanación es un medio que conduce a que un negocio ineficaz, eh, por la razón que sea, por ejemplo, por fallas en su estructura, por falta de legitimación del sujeto, por ejemplo, una persona que actuó sin poder, eh, incluso con un poder falsificado, o bien eh, la escritura, porque nos vamos a dedicar nada más que a la escritura pública de todos los documentos notariales, porque falla en su operatividad. Por ejemplo, el escribano se fue no por una razón de fuerza mayor, se fue de vacaciones y se olvidó de inscribir la escritura. Y digo esto por la pandemia, porque ahora sé que hay mucha gente, sabemos que hay mucha gente que está fuera y no puede volver. Bueno, eso es una razón de fuerza mayor. Bueno, entonces, un negocio ineficaz, o bien eh, el instrumento que es el que contiene a ese negocio jurídico va a tener algún tipo de error. Por ejemplo, error en los datos personales de los comparecientes, error en el objeto. Tomemos el ejemplo de la compraventa inmobiliaria, por ejemplo. Y bueno, lo que pretendemos con esto es salvar estas imperfecciones. ¿Para qué? Para que ese negocio jurídico afectado por una nulidad o bien por un incumplimiento formal, lo que nosotros llamamos meras observabilidades, que en definitiva son incumplimientos formales, o inoponibilidad, que es el caso de que decíamos recién, se olvidó de inscribir la escritura. Bueno, la finalidad es que todos estos documentos puedan circular sin observaciones. Esta es la finalidad de la subsanación como medio. Entonces, vamos a ejemplificar nosotros con el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque el contrato de compraventa es el que más tenemos a mano, es el que, en fin, eh, nos ubica más en digamos, en lo que queremos decir en nuestra actuación, es quizás el contrato que más hacemos. Y bueno, esta es la razón por la cual yo elijo al contrato de compraventa, volvemos a reiterar, de inmuebles, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es recordar ciertas pautas. Por un lado tenemos al negocio jurídico y por otro lado al instrumento que lo contiene. Yo hoy te contaba que no me gusta eso de que contiene, porque un papel no puede contener algo tan vital como el documento, como un acto jurídico, algo que acontece en la realidad, algo que sucede. Y entonces, bueno, recurrimos a esta suerte de gráfica de decir el instrumento contiene el negocio, pero es una simple aclaración, si se quiere, didáctica, ¿no? Es una mención didáctica. Bueno, pues bien, de esos instrumentos nos vamos a centrar nosotros en la escritura pública.
como decíamos recién. ¿Y dónde está la escritura pública? Está en el libro primero, en la parte general, en el título cuarto de la parte general, y recién en la sección quinta, que está titulada Escritura Pública y Acta. Ahí viene toda una cuestión de cuáles son los requisitos que se deben cumplir, que en materia de actas, que están muy claramente referidos en la escritura pública. No nos vamos a ocupar de esto porque esto es un tema complicado, pero sí decir que el código define con mucha claridad la escritura pública y dice es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer esas mismas funciones. ¿Quiénes son esos otros funcionarios? Por ejemplo, los cónsules. La diferencia con el acta, ¿cuál es? Que contiene uno o más actos jurídicos. Otro punto a tener en cuenta acá, para ir perfilando un poco esto, es que los actos, los negocios, pueden estar afectados de nulidades absolutas o de nulidades relativas. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque por la vía notarial hay muchas cosas que no vamos a poder resolver. Incluso, si estamos frente a una nulidad absoluta, que es aquella en que está gravitando el orden público, ya ahí tenemos que, si hay discusión, recurrir a la vía judicial. Esto es así. La nulidad relativa para el escribano es más sencilla. Más sencilla en su solución, ¿no? Después está la inoponibilidad y estas meras observabilidades que son reparos que nos molestan, que los vemos en las escrituras y decimos, ¡ay, esta escritura será nula, esta escritura será válida! Pero sin embargo, no pasan de ser reparos que generan nulidades. De reparos que generan alguna observación, el malquistarnos, pero no mucho más que eso, ¿no? Y bueno, acá tenemos que distinguir, y yo creo que nos viene bien recordar las distintas partes de la escritura. Por un lado, tenemos el epígrafe, que es el título de la escritura, con el cual se identifica rápidamente a una escritura, que básicamente está conformado por el número de escritura, el acto y a quién otorga el acto y en su caso a quién. Y después ya tenemos el encabezamiento, que es el lugar y fecha de la escritura. Por supuesto, esto ya, el lugar nos va a determinar una cuestión de competencia material. La fecha, ojo con la fecha, que ya sabemos, pero la tenemos que redactar en letras y no en números. Y el escribano. Hace mucho tiempo se ponía ante mí escribano autorizante. Probablemente en algunos lugares se siga utilizando esto, pero es mucho más práctico y mucho más fácil, por ejemplo, para encontrar un documento, poner quién es el escribano y cuál es su registro. Después tenemos la comparecencia, y la comparecencia, ¿qué es? Es la identificación de todos los sujetos y los datos personales de estos sujetos que son los documentales. Acá no van a aparecer, lógicamente, porque no son comparecientes, por ejemplo, el poder dante si una de las personas viene por poder. Entonces, esta estructura de la escritura nos va guiando. Luego tenemos los juicios, la justificación de identidad, el primero de ellos.
el juicio de capacidad. Y acá quiero ir diciendo algunas cosas. La justificación de identidad, ustedes saben, se hace por conocimiento, hay dos medios actualmente, o por la exhibición del documento. Si a nosotros nos exhiben su documento de identidad, eso no habilita a que no los conozcamos. Nadie se imagina una escritura que diga, comparece Juan Pérez, pero no lo conozco. ¿Por qué? Porque al derecho le interesa no solamente qué va a declarar Juan Pérez, sino además la imputación a este señor Juan Pérez de lo que está diciendo. Si yo no puedo asegurar eso como escribano, la escritura mucho sentido no tiene. Y entonces, con relación a este juicio de identidad y la exhibición del documento de identidad, puede haber alguna observación en cuanto a dos aspectos. Que no se individualice el documento, o no se lo individualice bien, que haya un error en un número de documento, eso se puede salvar con muchas precauciones, pero se puede salvar. Y lo que sí nos van a observar nuestras autoridades disciplinarias, sea que tengamos un juzgado, sea una superintendencia o lo que cada provincia tenga, es si decimos que agregamos el documento de identidad en su parte pertinente y no lo agregamos. Obviamente eso no significa que no lo conozcamos, simplemente va a ser, o puede dar lugar, si es muy reiterado esto también, a una sanción disciplinaria. El juicio de capacidad. El juicio de capacidad es otra cuestión que trae algunos problemas, bastantes. Lo primero que yo tengo que decir es que nosotros tenemos dos aspectos. Un aspecto más primario, que es el de del discernimiento, es decir, si una persona, si nos damos cuenta que esa persona entiende lo que le decimos o no lo entiende, y un estadio superior que es la capacidad. Cuando el artículo 305 nos está diciendo que nosotros tenemos que decir quiénes son quién es la persona, y qué nos está pidiendo, que digamos que no está loquito, no, nos está pidiendo que lo que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que hacer frente a esa persona, es decir simplemente o que esa persona es capaz, con lo cual, por un punto importante, ¿cuál es? Y, bueno, la persona puede ser menor o mayor, y si es menor, hay que ver qué acto puede realizar, porque algunos actos los menores pueden realizar actos, si hay una emancipación de matrimonio, pueden realizar determinados otros actos, si trabajan, pueden realizar e intervenir en actos, por ejemplo, de acuerdo a la edad, a los vinculados con su propio cuerpo. Entonces, es para eso que nosotros tenemos esta figura de la capacidad. Ahora, cuando yo digo capaces, estoy ciertamente, por eso el código lo dice, está presuponiendo que yo juzgué el discernimiento. ¿Por qué? Porque si yo no juzgué el discernimiento, mal puedo hablar de que ese acto es un acto jurídico, cuando ni siquiera por allí es voluntario.
Entonces, ¿qué ocurre con el juicio de capacidad si me lo olvido? No pasa nada. No pasa nada. No es muy agradable olvidárselo, pero en principio no pasa nada. Ustedes me podrán decir, y bueno, pero si es menor, y bueno, si es menor, tendrá que probar la persona que en realidad era mayor en ese momento, y en fin, realmente lo ideal es que toda esta primera parte de la comparecencia esté cerrada, Claro. esté cerrada. Marcela, quiere decir que al comparecer, el escribano ya está dando esa presunción de la capacidad por parte de la persona, del compareciente, del otorgante. Quiere decir que al olvidarse de poner la palabra capaces, es totalmente, digamos, pasable y no traería aparejado ni una situación, ¿no es cierto? Exactamente, es irrelevante. Yo, si ya autorizo una escritura, es Que- porque que- estoy presuponiendo el discernimiento. Si no me niego, y de hecho las leyes notariales, las normas notariales locales, dicen que frente a presunciones serias de alguna alteración mental, nos podemos negar. Así que, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Perfecto. Perfecto. El otro tema, y ahí se cierra de alguna manera la comparecencia, aparece ya la intervención. ¿Mm? Ahí es donde nosotros manifestamos que los comparecientes intervienen por sí, en representación de otro o para otro. El para otro pareciera ha traído varios problemas. Por ejemplo, en materia de minoridad, cuando los padres dicen, o por una mala expresión dicen, algunos que comparecen en representación de sus hijos, alguno que no lo dice, ahora no ocurre tanto porque, lógicamente, va a venir el padre o la madre o ambos y van a decir, intervengo por mi hija o por mi hijo menor de edad. Pero eso debe estar claro, ¿eh? Esto sí que debe estar claro. Y la otra intervención es para otro. El para otro es la gestión, o se identifica mucho con la gestión de negocios. Yo intervengo para la empresa Los Tilos, sociedad anónima que oportunamente aceptará. Resulta que pasan los años, Los Tilos, sociedad anónima, nunca volviendo al ejemplo, la persona dice, comparezco para, para Los Tilos, sociedad anónima. Resulta, pasan los años, Los Tilos, sociedad anónima, nunca se presentó a aceptar la compra, por ejemplo, esto era muy común en las compras, nunca se presenta a aceptar las compras, la compra, y bueno, llega el momento y tenemos varios problemas. Uno muy común es que nunca se formó la sociedad, la dejaron ahí. Otro problema vinculado a este es que la sociedad ya puede haber cambiado el nombre, es más fácil de solucionar porque uno con la relación de los antecedentes puede llegar a la conclusión de que es la misma sociedad, pero genera varios problemas. Por eso la intervención para otro es más común en los boletos de compraventa, por ejemplo. Y esa compra para otro a veces o tiene reflejo registral. Eso es bastante común en nuestra provincia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires,
se suele asentar en la columna de titularidades, fulanito de tal compró para la sociedad Los Tilos en formación. Entonces, cuidado con esto, porque es una de las cuestiones que trae muchísimos problemas. Después ya viene la estipulación. La estipulación básicamente es donde ya hablan los distintos comparecientes, y ahí, bueno, esta estipulación puede estar encabezada con alguna explicación breve de antecedentes. ¿Por qué hace eso? A veces se necesita decir por qué alguien hace algo, y entonces esto realmente es muy importante. Expone una cuestión, ¿no es cierto? Y allí aparece sí, y después se van individualizando los bienes. En una compraventa inmobiliaria, bueno, pueden ser un inmueble, 2, 4, 20. Pero antes de comenzar declaraciones de las partes, te pregunto, haciendo un pequeño retroceso al tema, el tema del 306, ¿sí? Que vos hiciste mención muy bien sobre el punto. Si nos olvidamos, Marcela, ¿cómo hacemos? Si nos olvidamos de la identificación, ¿lo podemos salvar por una nota marginal? Mirá, si nos olvidamos de qué, del juicio Del en juicio, sí, Marcela, en sí, sí. Mirá, te diría dos cosas. Si es por conocimiento, en lo personal no me atrevería a salvarlo, porque el conocimiento no deja de ser un juicio, y los juicios, digamos, no se pueden asentar por nota marginal. En cambio, entonces yo creo que eso no se puede hacer. Sí se puede cuando estamos en el inciso A, es decir, me han exhibido el documento, me lo exhibieron, bueno, yo me olvidé de agregarlo, o agregué una parte que está mal, o al agregarlo puede ser que surja una falta de coincidencia con el documento que puse arriba, que puse en la comparecencia. Entonces, ese tipo de cosas yo lo puedo arreglar. Ojo con eso que dije. Lo que voy a poder arreglar es que el documento es, como dice el documento que tengo a la vista, porque es una cuestión de tener a la vista, es una constancia notarial, por eso yo la puedo agregar. Entonces, si a mí me consta que el documento, viendo el documento, que el error está en lo que yo puse, puedo decir que el número de documento es 4.444.445 y no terminado en 3, como dice la comparecencia de esta escritura. Bien, bien. Bien. Para dejar aclarado eso. Volvemos entonces a declaraciones. Bien, en las declaraciones ya les comenté que hay veces en que se tiene que poner la naturaleza, se tiene que explicar un poco por qué queremos hacer esto. Porque no la causa motivo, no el motivo. Yo quiero comprar esta casa porque está cerca de lo de mi mamá. No me refiero al motivo, a la causa motivo. Me refiero a una exposición en cuanto a problemas que yo pueda haber tenido, que con fecha tal se hizo la escritura tal, que en tal fecha posterior pasó tal cosa, y así puedo mencionar una serie de antecedentes para explicar por qué hago ahora esa escritura. Después viene la individualización de los bienes. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Cuidado. Porque obviamente un inmueble, supongamos que sea de un inmueble,
me pude haber confundido en una medida. Ahora, si yo digo 10 por 30, me da 200. Entonces, la superficie, 200 metros cuadrados, la pongo en mayúscula, perdón, en letra. Letra. Y está claro, 300 metros cuadrados, y está claro que ese 10 por 20 en realidad estaba errado. Pero eso también tiene un condicionamiento, que todos esos datos estén de acuerdo con un documento que tengo a la vista, con documentos que tengo a la vista en el momento de la escritura. ¿Qué quiero decir? Yo alegremente no puedo simplemente decir 10 por 20 superficie 300, porque me pudo haber confundido arriba o abajo. Es decir, al dar la medida o al dar la superficie. Pero, ¿qué ocurre si advierto esta confusión después? Si advierto esta confusión, yo puedo arreglarla en la medida de que documentos que tengo a la vista en el momento de la escritura, que he tenido a la vista en el momento de la escritura, me permitan sostener y seguir sosteniendo eso. Por ejemplo, aunque el certificado registral no hace fe de los datos del inmueble, igualmente podríamos apoyarnos en él y decir que, sobre todo, en el certificado catastral. Entonces, yo después puedo decir que el presente, en una nota al margen, digo, La Plata, bueno, La Plata es porque es La Plata fecha tal, y digo, por ejemplo, lo siguiente, que la superficie es, como consta en esta escritura, 300 metros cuadrados, y no como por error surge de la multiplicación de la superficie. Lo que todo de acuerdo a qué? De acuerdo al certificado catastral que tengo a la vista, puedo agregar una copia y también apoyarme en el certificado registral, ¿sí? ¿Qué quiere decir, Marcela? Quiere decir que me sustento mi nota marginal en un documento que es producto del ejercicio del notario, ¿no es cierto? De una atestación notarial. Entonces, ahí sí puedo yo tocar y modificar eso que estaba mal en la parte del objeto. ¿A eso nos estamos refiriendo? Exactamente, tan exactamente que yo puedo, mediante nota marginal, solucionar muchas cosas, pero siempre tiene que ser atestaciones notariales, es decir, elementos que he tenido a la vista en el acto. A veces, bueno, los tuve un rato antes, matemáticamente es así, nunca estoy con el título antecedente pegado, porque no sé ni qué leer, si el título antecedente o la escritura que estoy leyéndole a la gente. Entonces, no es real que estamos con el título al lado, pero sí es real, cronológica, o hay alguna suerte de simultaneidad, hay algo que se une y se funde, por así decirlo, y que me permite a mí afirmar que en el título, o lo saqué del título, o lo saqué del catastro, o lo saqué de los dos, o además tomo lo que dice el registro, y si son los tres, mejor. La superficie es 300 metros cuadrados, como surge del cuerpo de esta escritura, y no 299, como por error se consignó en su título antecedente. Excelente, eso va a ser de mucha ayuda, ¿no? Mucha ayuda a los colegas. Sustentar, Bueno. sustentar la nota
en un documento de una atestación notarial y no en simplemente querer corregir el objeto, sino basándose en esa documentación, ¿no? Perfecto. Queda clarísimo. Absolutamente. Esa es la única forma de subsanar. Yo tengo que tener los elementos que me permitan decir con certeza eso, dar fe de eso, en definitiva, dar fe de eso. Y esto también tiene que ver con los juicios. Y me voy un poquito para atrás, pero yo me puedo, digamos, puedo hacer mal un juicio de capacidad pensando que esta persona es mayor, porque bueno, la veo y parece de 18, ahora las chicas parecen, de 14 parecen de 18, hasta las de 13 parecen, entonces depende de cómo depende de cómo vengan, y entonces allí es donde tenemos que, en estos juicios, como la justificación de identidad, el juicio de capacidad, el juicio de legitimación, tener especial cuidado, porque en algunos casos, por ejemplo, como la justificación de identidad, bueno, si no agregamos nos pueden hacer alguna observación. Si no decimos nada ya es difícil con el juicio de identidad, ¿no? Porque no se puede presumir nada. Entonces ya ahí tenemos que ir a sede judicial, porque este es otro punto. Y si me permitís, Juan, paso a otro puntito, que es el de el juicio. Acá ponen algo de cédula. Bueno, eso lo manejás vos. Sí, 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 sí. Es lo que estábamos hablando, Marcela. Están dimensionando, ¿no es cierto?, que también se puede a través de la cédula catastral o plano, ¿no es cierto?, hacer mención de esta modificación respecto al objeto. A eso se estaban Sí, refiriendo. sí. Respecto del plano, además, sin duda, sí, sí. Además, si nos olvidamos en una primera venta de agregar un plano, ese plano, aunque no se lo agregue, es decir, yo te diría que se puede, no es técnicamente una documentación que habilita, así que se podría agregar después acá, pero lo que hay que tener mucho cuidado es siempre en toda esa coincidencia que estoy hablando, ¿no? Tiene que estar muy bien armado el rompecabezas, ¿eh? No podemos fallar, menos cuando vamos a hacer una nota de subsanación. Exactamente. Porque Tiene que además ser no nos puede, perfecto, ¿no? tiene que ser perfecto y además puede no quedarnos lugar que después, si me permitís, ahí pasamos al precio. Precio. El precio. El precio naturalmente es una parte esencial, es de aquellos elementos que tienen que estar en letra, podrían no estar en letra las cuotas, pero yo he visto que hay quienes observan que las cuotas estén en número y no en letras. El precio puede entregarse en parte delante del escribano o en su totalidad. Obviamente, si yo digo que el precio se entregó antes, ya no estoy dando fe. Yo doy fe nada más de lo que veo. Yo vi $100.000 sobre la mesa. ¿Me puedo equivocar? Sí. Por eso, pues la persona lo cuenta delante nuestro, hace 1, 2, 3, 4 y llega a los $100.000, y puede haber un error igual. Está bien que yo puedo ver también que la otra lo recibe, y dijo que sí, pero es más peligroso. Yo ahí, aunque lo vea, y aunque lo cuente yo, tampoco sé si son falsos. Exactamente. Entonces, cuidado con agregar eso por nota marginal. Y después tenemos las declaraciones ya del transmitente. En este caso hemos elegido a este ser que se llama vendedor, porque hemos elegido una compraventa. Vamos a suponer que hay un vendedor soltero. Bueno, tendrá que decir, en todo caso, si va a vender, bueno, pero como fue soltero, podrá decir que está en unión convivencial o no. Eso es una declaración jurada de él, nosotros no sabemos. Pero supongamos que hay un vendedor y un comprador también soltero que a su vez le podrá interesar
normalmente no dicen nada de esto, de los estados civiles o mejor dicho, de si son casados, viudos, divorciados, solteros, y salvo el casado, lo usual, la verdad, es que no se coloque, salvo, por ejemplo, en la venta, que está en unión convivencial. Pero ¿cuándo nos va a interesar eso? Cuando, ya lo dijo en la escritura anterior, pero como usted no estaba en unión convivencial, ahí dijo que estaba en unión convivencial con Juancita. ¿Qué pasó con Juancita? Son detalles que hay que tener en cuenta, y esta clase no va a, no puede tampoco materialmente, no me puedo imaginar todas las, digamos, las distintas posibilidades que hay. Pero sí puedo decirles que entre las declaraciones del transmitente, que a veces son las del adquirente, coinciden. Hay escribanos que ponen declaraciones complementarias y el comprador y el vendedor continúa diciendo que hizo entrega del inmueble antes de este acto. Entonces, como reflejo, el comprador dice sí, lo recibió antes de este acto. Ahí obviamente nosotros no damos fe de eso. Es lo mismo que el precio. Todo lo que ocurrió antes del acto no podemos dar fe. Y sí, hay otras declaraciones que, como decía, sí tienen importancia, como, por ejemplo, cuando el transmitente dice que ese bien, por ejemplo, un transmitente separado, dice que en un inmueble divorciado, que en el inmueble propio no está radicada la vivienda familiar. La vivienda familiar. No está radicada la vivienda familiar. Ese es otro lugar donde en las declaraciones del transmitente se puede poner ese dato. A veces el adquirente, ¿le interesa ese dato al adquirente? Pensemos un poco. Puede interesarle si con eso, con lo que ahora compra otra vivienda, digamos, proviene, el comprador es casado y esto proviene de la venta de un bien propio, porque entonces ahí hay lugar a la subrogación. Entonces, claro, las declaraciones van variando, a veces son declaraciones de que no han suscrito boleto de compraventa, o no han suscrito reservas, o no han suscrito en general contratos preliminares. Y después aparecen lo que mencionabas vos hoy de las constancias notariales. Esta es la escritura, digamos, en su nueva modalidad. Yo recuerdo que mi madre y muchos escribanos de la época mucho más antigua, el corresponde de la escritura, es decir, cómo le correspondía al vendedor, lo ponían en el medio. Sí, después del inmueble, ¿no? Después del inmueble venía el corresponde. Después del inmueble le corresponde por, y a veces no quedaba mal, y con toda sinceridad a veces yo lo uso. ¿Por qué? Porque si yo tengo 45 inmuebles que voy a vender, es muy complicado poner todo el corresponde atrás en las atestaciones notariales. El bien 1 le corresponde por el bien 2, el bien 3, y así podemos comernos un corresponde. Entonces yo muchas veces, por eso siempre digo, las escrituras, los modelos, como esto que estoy hablando, estos lineamientos que di, son importantes en la medida de que constituyen una guía para nosotros, constituyen un modo de ordenar que lógicamente es mucho más racional que lo que se hacía antes cuando las cosas no eran tan complicadas y básicamente cuando no había tantas complicaciones de tipo administrativo como hay ahora. Administrativos, registrales, de todo tipo. Pero en las constancias notariales aparece el título. Cuando nos referimos al título,
nos referimos básicamente a la legitimación sustancial y mencionamos solamente el título inmediato antecedente. Luego vendrá la legitimación registral. Bien, Marcela, Sí, tengo una pregunta antes de seguir a la parte de certificados. En el caso, volviendo un poquito para atrás con las declaraciones complementarias entre el transmitente y el adquirente. En el caso, como dijiste, de alguna necesidad de, por ejemplo, acreditar un sistema de separación de bienes, una expresión, ¿no es cierto?, del, por ejemplo, adquirente de que se encuentra casado, pero bajo el régimen de separación de bienes. Estos olvidos en estas declaraciones complementarias. Necesitamos tener una escritura complementaria para poder subsanar este error. bueno, depende. Ujú. Si lo que es imposible de subsanar por escritura complementaria y todo es el carácter de soltero de alguien, porque no hay forma de comprobar que esa Soltero, ¿no? persona, el soltero no. Ahora, si la persona lo que se olvidó de decir es que estaba en régimen de separación y no se trataba de la vivienda familiar, porque si no tampoco se puede, ¿no? Pero no dice nada y vende, sí, absolutamente puede hacerse eso, por ejemplo, o nos olvidamos, nosotros. Bueno, digamos nosotros, Entonces, sí. allí se puede asentar en la nota marginal que esta persona estaba en régimen de separación de bienes y se omitió por un error, por una omisión, en fin. ¿Mm? Ese sí, ahí sí por nota marginal, sí. Está bien. Haciendo el agregado de la constancia del registro de las personas donde consta esa inscripción, Por, ¿no? su, por supuesto, no solamente la constancia en el registro de las personas, sino en aquellos registros que están, digamos, inscriben estos datos, poner los datos incluso que surgen del registro, Claro. del registro de la propiedad me refiero. Bien, lo que yo les quería decir de los certificados, bueno, es una cosa que es algo que nos podemos olvidar. Pero quiero advertir algo. Yo me puedo olvidar de los certificados. ¿Puedo ponerlo por nota marginal? Sí. ¿Puede? Pareciera que sí. Mm, Sin embargo, puede ser que el certificado de dominio, por ejemplo, nos haya dicho que esa persona, que ese inmueble tenía un embargo. Entonces, obviamente, al estar grabado el inmueble, no vamos a poder hacerlo por nota marginal porque estamos perjudicando los intereses en fin, este, en este del caso, claro, y adquirente, en ¿no? este caso de la parte compradora, ¿no? Mm, Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado en que, si bien es una constancia notarial, sí, sí, perfecto, pero se puede poner en nota marginal o por escritura sin compareciente en la medida en que de esos certificados no haya un perjuicio para el adquirente o para un tercero, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, si está inhibido el vendedor. claro. Quiere decir, Marcela, ahí retomo un poquito, vos hablás y uno se le va Bueno, abriendo, eso es ¿no? lo que pasa con este tema. Sí. Quiere decir que si ese certificado refleja algún acontecimiento del cual el adquirente desconoce, vamos a necesitar una complementaria para que inclusive en este caso, como decimos el embargo, acepte el embargo, ¿no? Exactamente. Es terrible, pero hemos visto casos en que
por nota marginal, como era una constancia notarial, bueno, la pongo por nota marginal, y resulta que estaba embargado el inmueble. Entonces, allí hay que tener cuidado. Perfecto. El otro tema es el asentimiento. El asentimiento va en la constancia notarial, por ejemplo, cuando ha sido dada anticipadamente o es por poder. Y después, por supuesto que allí, si uno se olvida, hoy me olvidé el asentimiento, ahí sí se puede poner porque vamos a tener el asentimiento anticipado en una escritura pública o en un poder, perdón, también el poder va a ser en escritura pública, en un asentimiento anticipado directo o por poder, ambos en escritura pública. Por supuesto que siempre hay que agregarlo, allí es documentación habilitante. ¿Por qué? Porque si bien no es una documentación que haga la representación, sí está habilitando al negocio. Es decir, que aquí sí tiene que estar. Hay otra cosa que antes de llegar a la subsanación me gustaría, a las notas marginales de subsanación, me gustaría mencionar, que es los testimonios. Por supuesto que es la misma nota marginal que hago en la escritura que autoricé, la voy a reproducir en el testimonio. Eso es algo importante también. Te interrumpo ahí. ¿Cómo Sí. lo hago en el testimonio, en una transcripción, ¿no es cierto? ¿Eso iría al final? ¿Cuál nos aconsejás dónde iría esa transcripción? Mira, yo creo que tiene que ir esa transcripción luego de culminado el testimonio, firmado por el escribano. Va a estar la nota, por supuesto, de expedición de testimonio e inscripción, y puede estar allí, sí. Sí, la nota marginal. La nota marginal. Sí. Después vamos a ver el lugar donde se pone, pero esperemos que es una nota marginal, sí. Sí. Por supuesto, las referencias impositivas, esas que odiamos todas, que tenemos que cambiar todos los días, que aparecen nuevas, todo eso sí se puede poner también por nota marginal. Una cosita más respecto del cierre documental. El cierre documental es el leo a los comparecientes que lo otorgan, otorgar quiere decir prestar conformidad, y firman ante mí. Antes el código no exigía que haya constancia de la lectura. Fíjense ustedes, podía no estar la lectura, pero por costumbre notarial nosotros siempre la pusimos, así que en definitiva para nosotros como profesionales que estamos ejecutando rápidamente el Código Civil y comercial, no es una novedad. Ya lo hacíamos por costumbre, poner la lectura. Ahora sí, inmediatamente de la lectura ya vienen las salvaturas, antes de las firmas. Pero yo las salvaturas ya preferiría dejarlas para otro momento, porque si no, vamos a estar con mucho caso particular, que si borré tal cosa, que dónde lo borré, que dónde lo puse, Entonces, creo que lo mejor, no sé qué decís vos, Juan, es dejarlo. Otro día lo dejamos para un paquetito ideal ese tema, ¿no es cierto? ¿Cómo subsanar un faltante de un error, ¿no es cierto?, de la escritura, ¿no? Así que lo podemos dejar para otra clase, Marcelo. Perfecto. Y entonces ya tenemos la escritura otorgada, estuvo el vendedor, estuvo el comprador, ambos solteros, el comprador no dijo nada, no tuvo necesidad de decir nada porque no es conviviente, no nada, y firman, autorizó la escritura, terminó la escritura,
pido copia, la mando a inscribir. ¡Ay, Dios! Puede ser a veces por el propio registro que me entere que tengo un problemita con la escritura. En ese caso, por ejemplo, el registro me pone, a veces nos gustaría que nos explique más las cosas, pero bueno, aclárese por cuanto de nuestras constancias surge, bueno, esto es bastante es algo bastante claro lo que voy a decir. Aclárese porque por cuanto de nuestras constancias resulta que la escritura o que el documento o el número de documento de identidad o que el fulano de tal tiene cédula federal. Bueno, nosotros ya sabemos que ahora no podemos más utilizar las cédulas federales, provinciales o como se las hayan llamado, solamente el documento de identidad, el documento nacional de identidad, que puede ser el DNI para argentinos o el DNI extranjero que tiene una documentación mayor, si son extranjeros, un número mayor, si son extranjeros no residentes, que no son del Mercosur, entonces lo que se utiliza es el pasaporte. En este caso, el documento idóneo va a ser el pasaporte, fulanito de tal, vecino de París. Pero vecinos ya no ponemos, domiciliado en la rue no sé cuánto, París, Francia. Bueno, allí el documento idóneo es el pasaporte. Pero yendo a una, no sé si conclusión llamar o... Entonces, la escritura, ¿qué mecanismos tenemos? La escritura pública que puede sanear por igual defectos de forma, es decir, propios de la escritura pública, defectos mínimos, defectos que no generen nulidad. Yo en la escritura que estoy otorgando, hoy puedo subsanar la escritura antecedente que tenía un error, por ejemplo, en una medida. Sí. ¿Sí? Entonces así aparecen escrituras que se llaman aclaratorias, complementarias, rectificatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas tienen algo que podríamos ver que tienen en común, que es que participan o todas las partes, alguno o algunos de todos. Puede ser una parte, qué sé yo, la parte compradora, pueden ser vendedor y comprador, puede ser todos los que estuvieron, en fin, todo eso depende del caso particular, eso depende del caso particular y bueno, hay que ver los ejemplos que se dan. Entonces, ese es el primer caso, y después todo eso nos permite reunirlas en un grupo general de escrituras, como ya dije, donde participan todas estas personas. A esto se opone la nota de subsanación, ¿sí? Y también se opone la escritura sin compareciente. La nota de subsanación tiene en común con la escritura sin compareciente en que, primero, deben ser constancias notariales. Segundo, no deben afectar los intereses de los sujetos negociales, por el ejemplo que dábamos hoy. No, me olvidé de agregar el certificado de anotaciones personales y resulta que estaba inhibido. O el ejemplo del inmueble embargado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estos dos ejemplos que son muy claros. Ahora, en cuanto a la nota de subsanación, ¿dónde se coloca? ¿Dónde la colocamos a la nota de subsanación?
Lo primero que podemos decir de la nota es que depende de cada legislación local. Obviamente, si yo voy a corregir una escritura pública, es de perogrullo, la escritura número 8, que la nota marginal para corregirla la tenga que asentar en esa escritura número 8, en su matriz, y trasvasarla al testimonio, como he dicho, ¿no es cierto? Ahora bien, eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué pasa? ¿A dónde la pongo? ¿Dónde coloco la nota marginal? Después de la suscripción, sin duda. Suscripción, que es firma de las partes, firma del notario, allí pongo la nota. Así como las notas de expediciones de testimonio, algo parecido. Entonces, ¿puedo comenzar por cualquier parte? No. Por ejemplo, en la ley 9020, es decir, generalmente la mayoría de las demarcaciones dan una especie de orden de prelación, ¿no? Después de la suscripción y solo a falta o insuficiencia de espacio en los márgenes de cada folio. Ahora, el Capital Federal dice en el margen más ancho, empiece por el margen más ancho. Nuestra ley provincial no reglamenta, por ejemplo. Ah, no, eso no, bueno. No. Pero el Capital Federal dice que tiene que estar en el espacio más ancho. Más ancho. Bien. Más ancho, sí. Establece lo mismo que la ley provincial de mi provincia, valga la redundancia, pero además aclara que debe asentarse en el margen lateral más ancho del folio. Y lógico, eso por allí, la ley 404, que es más moderna que la 9020, es tal vez por el tema de la impresión, o que se ha visto, es decir, cuando se imprime, de impresión, cuando se encuaderna el protocolo, a veces para ver una nota hay que partirlo al medio con un hacha. Como eso no se puede, entonces es lógico que deba asentarse, lo que prescribe la 404, en el margen lateral más ancho del folio. Bien, entonces fíjense que las notas pueden ponerse en los dos márgenes laterales, pero también en los márgenes superiores. Por ejemplo, la ley 9020 no dice dónde, que tiene que ser en el lateral más ancho, por lo tanto también se puede poner arriba. Fíjense, claro, qué interesante los pequeños detalles, cómo van cambiando de un ámbito a otro, ¿no? De una jurisdicción a otra, de un estado, bueno, de la capital federal o el resto de las provincias. Es decir, todos coincidimos en que después de la suscripción y a falta o insuficiencia del espacio, pero mientras la ley provincial, la ley de la provincia de Buenos Aires y la ley de capital, ambas sí coinciden en solo a falta o insuficiencia de espacio en los márgenes, en nuestra provincia, como no se impone la restricción del margen lateral más ancho, la podemos hacer en la parte superior. Muy bien. En el margen lateral es bastante difícil, ¿no, Marcela, el tema de la impresión, ¿no? Si uno lo hace a través de una pensando, ¿no?, de lo que hablás, bastante difícil, salvo que lo hagas de puño y letra, ¿no? Pero si lo hacemos con impresión, es bastante complicada o peligrosa, ¿no?, hacerla en el margen lateral porque puede salir
Hay que tener mucho cuidado en el momento de imprimir un lateral, ¿no? Sí, sí, Por no sí, eso desde equivocarme. ya. Incluso en la parte, en todos lados. Yo creo que Ujú. lo mejor a veces con las notas marginales, bueno, ustedes vieron que Más, las propias, las propias notas de expedición de testimonio, a veces, y de inscripción, a veces uno las pone por rapidez en la computadora y terminan tapando alguna vez texto, alguna vez. Entonces ahí viene después la firma. pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Lo subsano, no lo subsano? No, déjelo así, pero no se lee. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, viene bien tu pregunta porque es una buena recomendación. Cuidado con las marginales, cuidado que a veces es mejor, aunque lleve un poquito más de tiempo, sobre todo si son marginales de subsanación, utilizar el puño y letra, el viejo puño y letra nuestro. ¿Qué pasa si ya no quedan espacios libres? Hoy terminó la escritura, no quedan. Ya no es que se terminó lo de abajo, no quedan los laterales. Bueno, yo recuerdo el caso de una marginal donde empecé abajo, entonces, entre paréntesis, indicar a dónde sigue en margen superior, vuelta es decir, la parte de atrás. Ese es un tema, pero yo no apunto tanto a eso que no quede nada de espacio. Ahora me pregunto, perdón, apunto a otra cosa, apunto a qué es lo que ocurre cuando ya sí no hay más espacio ni en el espacio libre, ni en los márgenes, aunque me vaya, si la escritura tiene 20 folios y empezó en el folio 1, me vaya al número 1, desde atrás para adelante. ¿Qué pasa si no hay nada de espacio? Pregunta del millón. Natalio Echegaray, el maestro Echegaray, nos dice, miren, en ese caso, traten de utilizar un papel de tamaño similar, nosotros diríamos ahora un A4, y en esa hoja la encadeno, siempre encadenándola, para agregarla al protocolo. Es decir, ¿qué es el encadenado? Sigue en foja sin imprimir. Igual pasa eso que hay que hacer, y avisar a la autoridad de Contralor. Claro. Miren, me quedé sin lugar. Esto, sí. Por ejemplo, Marcela, ahí se me plantea una pregunta. Bueno, esto que dice Chegaray, que decir, unimos, anexamos esa hoja 4 y la juntamos al protocolo y hacemos, continuamos con la nota. Ahora yo pregunto, si tenemos la escritura donde queda un espacio, ¿no es cierto?, para la nota marginal debajo de la firma y la autorización del escribano, pero tenemos la hoja, posteriormente tenemos otra hoja de protocolo en blanco, ¿no es cierto?, porque es la última escritura autorizada. ¿Podría yo comenzar, después de la autorización del escribano, una nota marginal que sea tan extensa que pueda continuar en la siguiente foja de protocolo en blanco? Mirá, es muy interesante. Yo entiendo que sí. Y entiendo que sí por la misma razón. Es decir, es la última escritura autorizada. Sí. Me sobraron, esto es lo que decís, es decir, me sobraron. Estoy en el cuaderno 10 y utilicé los primeros 5 folios. El 6 está en blanco. ¿Puedo usarlo? Sí, entiendo que sí. Por la misma razón que puedo utilizar un papel en blanco, con mayor razón un folio. ¿Mm? Un folio. Por supuesto que eso no, esto es mi opinión, yo quiero dejar aclarado algo que me parece muy importante. En esto hay, y les pido a todos que presten atención a sus leyes, a sus reglamentos, a la jurisprudencia que pudiera haber extraída de las autoridades de Contralor, porque a veces se puede
decir algo, y sobre todo en un ámbito tan grande como este, y luego, frente a la situación de esa autoridad de contralor, pero me lo dijo Marcela Tranchini, que tal cosa No. Entonces, siempre revisen, sobre todo esas cosas tan importantes. Tan importante. Yo entiendo que sí, por supuesto que eso no implica generar una nueva escritura, por supuesto un número nuevo de escritura, eso desde ya, desde ya. ¿Mm? Marcela, cuando esa nota marginal la hacemos en la escritura, y da la casualidad, porque lo que veníamos hablando de la mala impresión, ¿no? Si no lo hacen a través de la computadora, una impresora, y afecta la firma de los otorgantes o del notario. Mi experiencia no, acá tengo la certeza, hay que dejarlo así. Absolutamente. A nadie se le ocurra tratar de borrar esa nota, menos, es que véngame a firmar de nuevo. No, se deja así. ¿Quedará mal? Sí, pero yo creo que todas nuestras autoridades a esta altura ya saben que estas cosas pueden ocurrir. Entonces, pienso yo que no debería haber, tendría que ser algo muy extravagante, como que la impresora haga yun, 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 ponga todo negro, pero tampoco, ahí la tenemos que dejar así, porque aún así se va a ver, es decir, se va a ver, un perito la puede ver, ¿sí? Entonces, dejarlo así. No queda lindo, las letras de la impresora se subieron a las firmas, dejarlo así. Porque ahí lo que va a hacer es reflejar la realidad, Marcela, exactamente lo que ocurrió. Porque si borráramos eso, estaríamos después, y como vos decís, pidiéndole que vengan a firmar de nuevo, estaríamos con firmas sobre un sobreborrado, ¿no? Que más dudas da que esté borrado, que por lo menos, bueno, esté mal impreso, pero que sea lo que pasó, ¿no? Lo que ocurrió. Eso es lo correcto. Si una nota marginal por un problema de la impresora se fue arriba de una firma, dejarla. Dejarla. Sí. Una sola cosita respecto de la grafía. Ojo, acá no depende de lo que hayamos utilizado para la escritura. Puede haberse hecho la escritura a mano porque nos quedamos sin luz y terminamos, rarísimo, pero bueno, no es tan raro ahora. Hacemos la escritura a mano, la nota marginal vino la luz y la nota marginal la hago con la impresora. A la inversa, la escritura con la impresora puedo hacerla por la nota manuscrita. Puede hacerla por manuscrita. Y otra cosita, en cuanto al lugar y fecha, no todas, por eso otra vez, miren bien la normativa local, no todas las normas locales exigen poner lugar y fecha. Se supone que el lugar es la competencia del notario. Yo no voy a poner en la ciudad de Posadas, cuando soy competente en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Entonces se supone que el lugar es ese. Y en cuanto a la falta de data, a la falta de la fecha, coincide con la del documento principal. Claro. Por eso a veces no se pone la fecha de la corrección. A mí personalmente me gusta colocarla. Me parece más prístino, porque si es una observación, por ejemplo, del registro, ¿cómo voy a decir yo un documento devuelto, vuelto a entrar? Por ejemplo, ahora que hay documentos que
muy retrasados, voy a presuponer que la fecha es la fecha de la escritura cuando fue el registro el mismo que me hizo corregir el dato. Para cerrar, yo simplemente les señalaría alguna pequeña cosita. ¿Qué es lo que no puede, y esta es la conclusión, por nota marginal? Es decir, fallas, errores o omisiones que no pueden salvarse por nota marginal, ¿sí? Declaraciones de voluntad, declaraciones de voluntad, te vendo, te compro. Manifestaciones de los comparecientes, el bien es de, no quiero poner ese ejemplo, el bien no excede de la vivienda familiar, no, tampoco. Ese es el primer punto. Declaraciones de voluntad o manifestaciones de los comparecientes. Defectos, en general, errores o omisiones que produzcan la nulidad del acto, que hayan producido la nulidad del acto o del documento. Esa es la segunda cosa. Las partes esenciales del documento, en especial las relativas al objeto, con la salvedad que yo les dije, que puede corregirse por notas si de todo el conjunto de los restantes datos surge indubitablemente que ese es el inmueble y no otro. Y finalmente, cuando se trata de falta de datos de identidad de los comparecientes en documentos que versen sobre actos entre vivos, que ya hay pocos, no exigidos por la legislación de fondo, pero tengan en cuenta que, otra vez lo que volvimos a decir, si las leyes, por ejemplo, el artículo 148 de la ley de la provincia de Buenos Aires, no importa el número, pero nos dice que nos habla de que no se puede subsanar frente a la ausencia del dato de la persona, frente a la ausencia. Es decir, una cosa es que yo puedo corregir si DNI, y bueno, por la impresora me salió DNI, no me di cuenta cuando la leí porque lo leí apurada, y resulta que falta el número. Eso lo puedo arreglar. Entonces, la conclusión para ustedes es, estén atentos, pero cualquiera puede ir. No es que haya escribanos infalibles. No hay escribanos papas. Todos podemos fallar, pero es bueno saber el mecanismo de subsanación que es aplicable a cada caso. Sí. Nada más. Y pasa mucho sí, esto pero cuando, después de las inspecciones, ¿no? Ver cómo podemos subsanar esos actos y siempre tendiendo a que el acto sea totalmente válido, ¿no? A dar todas las herramientas para que tenga eficacia el documento, ¿no? Siempre y cuando no estemos hablando de los casos de nulidades, ¿no? Pero siempre y cuando es para sostener ese documento como válido, ¿no? exactamente. Pero siempre con cuidado, siempre con Siempre cuidado. con... Y recuerden, bueno, Marcelo, la nota marginal equivale a la escritura, la famosa, sin compareciente. Quiere decir que también podemos hacer una escritura sin compareciente donde podamos dedicar constancia a la nota marginal, ¿no? Claro, porque se ha entendido ya desde hace muchos años que en definitiva nosotros nos encargan realizar un acto, volcarlo en una escritura pública y ese acto tenga eficacia. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la escritura sin compareciente para sanear esos datos. Le doy un ejemplo, que fue mi primer ejemplo de escritura sin compareciente. Yo había puesto
los porcentuales, las proporciones de dominio en números con comas y no en fracciones. Bueno, y la pasé a fracciones porque es una cuenta matemática. Así que con esto quiero decirles, hay mucho que podemos arreglar, pero cuidado, hay cosas como el famoso soltero que no lo podemos arreglar por nota marginal. Entonces, Así cuidado, es. atentos, y no sé si ya terminamos, si quieren hacerme más preguntas. Yo vi una preguntita, ya para terminar, porque sí ya nos está corriendo el tiempo, pero era el tema de cuando hago la nota marginal en la matriz y ya circuló la primera copia, Marcela. Bueno, ahí hay que pedir la primera copia, no hay otra posibilidad. Pero no hay otra posibilidad. No No hay veo otra otra posibilidad. posibilidad. No veo, porque yo sé que es difícil, porque a veces hasta la gente las perdió. Pero bueno, en ese caso habrá que expedir un segundo testimonio, escribirlo y ponerle de nuevo la nota. Exactamente, volcarle en la primera copia la nota Sí, marginal, ¿no? o en una segunda copia. O en una segunda copia, así es. Dice, ¿cómo relaciono la nota marginal en la siguiente foja de la escritura? ¿Cómo relaciono la nota marginal en la siguiente foja de la escritura? Ah, capaz que fue el caso que yo di, Sí, si ocupo la sí. siguiente hoja, ¿no? Sí, Siguiente foja. si subsano la matriz por nota marginal, no, esa es la primera copia, ya circuló. No, si sigue en la siguiente foja, simplemente sigue, estamos en la foja, la escritura terminó en la foja 4, sigue en la foja 4 vuelta, sigue en la foja 4 frente, o sigue en la foja, estamos en la 4 Sí, frente porque ya seguimos para atrás y claro. vamos, sigue en foja tal. Exactamente, exactamente. Y ahí hacemos la relación con la anterior. Muy bien, Marcela, te agradecemos sinceramente, excelente exposición, te agradece el Consejo Federal, la participación, tu tiempo, las ganas. Te agradezco muchísimo, es un placer realmente haber estado, aunque sea conocernos por este medio, y agradezco a todos los escribanos del país la paciencia por haberme escuchado. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Hasta luego.